Bienvenidos estudiantes a este nuevo video de la semana número 24 para trabajar la guía número 5 de la unidad número 3. Bueno chicos, como hemos ido avanzando dentro de esta unidad y revisando algunas características de la civilización e imperio inca, por lo mismo ahora vamos a hacer un proceso ya más grande de síntesis en torno a estos elementos. Pues bueno, como hemos ido avanzando, podemos ver, por ejemplo, y centrarnos ahora en diferentes culturas de América. Por tanto, el objetivo de esta guía es distinguir similitudes y diferencias entre las civilizaciones americanas de forma política y también desde la economía. Por tanto, no podemos ya revisar no solo sobre, por ejemplo, lo que habíamos visto solo de los incas, sino también aquellos que también revisamos en la unidad anterior, como por ejemplo los mayas y los aztecas. Por tanto, ya ahora podemos hacer una pequeña reflexión y una comparativa más grande en torno a estas tres culturas de América, del continente americano. Pues bueno, podemos decir entonces, como dice acá, que hoy en día Latinoamérica posee una herencia cultural increíble, fruto de un proceso de mestizaje entre lo autóctono, estas culturas antiguas, y la conquista que ha sufrido a lo largo de su historia. Todos sus países tienen mucho en común, ya sea en costumbres religiosas, tradiciones, vestimenta o alimentación. Y es que, a pesar de que los conquistadores impusieron su estructura económica y política, basta con echar la vista atrás para comprobar las similitudes y diferencias que se generaron entre estas culturas americanas. Por tanto, podemos ver entonces que hubieron similitudes entre las estructuras antiguas que utilizaron mayas, aztecas e incas. Y es en este caso, vamos a ver en la guía vamos a ver específicamente tres preguntas que son muy representativos, tanto de lo que fue la política para estas culturas y también la economía y también sus formas de cultivo. La primera pregunta dice así: referente a los sistemas políticos que tuvieron mayas, aztecas e incas, señala a qué civilización pertenece cada descripción. Y en este caso aparecen tres descripciones desde lo político para entonces decir si esto pertenece a la civilización maya, azteca o inca. Entonces tienen que ir eligiendo dependiendo específicamente de la descripción aquí presente. Por tanto, es muy importante que, si no recuerdan mucho de estas culturas, tanto mayas o aztecas, puedan revisar el contenido, el material tanto de Classroom o también lo que aparece en el texto escolar, que sería su libro de historia. Aquí hay muchas claves, incluso colocadas también con negrita para que puedan ustedes ir diferenciando y pudiendo elegir qué cultura pertenece en cada descripción. Avanzando, nos encontramos con la pregunta número 2 y que también tiene mucha relación con esto. Dice así: analiza cada afirmación y marca con una X la o las civilizaciones americanas que presentan la característica política mencionada. En este caso, por ejemplo, aquí dice: formaron un imperio que impuso su dominio sobre otros pueblos. ¿Qué culturas o qué civilizaciones hicieron eso? O, por ejemplo, era un conjunto de ciudades, estados independientes entre sí. En ese caso podemos ver entonces que solo uno de ellas tiene esa característica. ¿Cuál de estas es? Tal vez podrá ser los mayos o los aztecas o los incas. Pues bueno, es momento entonces de revisar el material anterior, pero de todas formas, yo para esta semana coloqué un pequeño resumen de todas las
características tanto de los mayas, aztecas e incas desde lo político y lo económico. Así que también pueden ir revisando ese material y poder contestar acá la pregunta. Ahora, nos queda entonces la pregunta número 3. Dice, las civilizaciones maya, azteca e inca desarrollaron distintas formas de cultivo. Esto tiene relación entonces con la economía, ya que tuvieron estas tres culturas un desarrollo desde la agricultura. Por tanto, fueron muy importantes sus formas de cultivo. Entonces dice, relata de forma breve en qué se diferenciaban estas formas de cultivo. Por ejemplo, podemos ver entonces que los mayas tenían una forma de cultivo muy distinta a la que utilizaron aztecas e incas, y eso se va a basar específicamente en, por ejemplo, en la zona territorial en donde se ubicaron estas culturas. Por tanto, algo muy importante al principio es colocar la forma de cultivo y después ¿por qué se diferenciaban? ¿Qué rasgo tenían característico? Por ejemplo, la forma de cultivo de los mayas, los aztecas y también los incas. Y eso es todo, chicos. Solamente eso. Esto lo podemos también revisar también en la clase, pero es muy importante que lo vayamos haciendo también y que sepan cómo poder ir respondiendo. Cualquier duda, consulta, me escriben en Classroom y si no, lo trabajamos también en clases. Bueno chicos, que estén bien, cuídense, adiós.